Está Luis Estrada, director, el doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? A todo dar. Gracias. Qué bueno. Oye, pues, fíjate, estábamos oyendo hace unos momentos el momento en el que el presidente López Obrador habló sobre algunos temas en la conferencia de hoy. Como algunas personas notaron, con una voz ronca, decía el presidente hoy en la mañana que fue por el cambio de clima y los cambios de temperatura, de caliente a frío, en fin. Pero lo que es cierto es que hoy se cumplen 77 días sin que el presidente entregue sus análisis médicos. 77. Recordemos que el presidente lo dijo en una de las conferencias que iba a entregar esos análisis, pero pues no lo ha hecho. Es una de esas promesas. Cualquiera le da una afonía, ¿no? Claro. Pero pues lo que pasa es que ¿sabes qué es? En cualquier momento no es el calor ni el frío, es el desgaste de la voz en los discursos, en los mensajes. Se echa que 4 al día por lo menos. Y en fin de semana muchos más, ¿no? Claro. En esa yo hablo de las giras, ¿sí? Exacto, en las giras. Y bueno, pues hoy se cumplen 311 días de gobierno. Hoy fue la conferencia 214 de lunes a viernes. Y la semana pasada vimos dos cosas importantes. La primera es la conferencia de Puebla. Fue la número 13 fuera de la Ciudad de México. Ya prácticamente no ha repetido estados en estos 13 que ha hecho fuera de la ciudad. En esas 13 conferencias se han presentado 16 gobernadores. Debutó el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa. Y bueno, pues habló algunos temas interesantes sobre seguridad sobre todo, y que también pues no olvidemos que el presidente se comprometió para que el 20 de octubre daría esta semana en concreto sobre seguridad, un reporte. Hoy lo dijo que le va a dar la semana que viene. Bueno, pues la semana pasada dijo que esta semana lo haría. Veremos cómo viene ese reporte y bueno, pues las cifras que pues no ceden respecto a la seguridad y los homicidios. La semana pasada también me parece que hubo 4 temas importantes que mencionó el presidente y que recuperamos rápidamente. Uno que está vigente en esta semana es el asunto de la revocación de mandato. Platicabas la semana pasada justo con Daniel Sobato, quien es director para Latinoamérica de IDEA Internacional, y de acuerdo con esta organización, a pesar de que el presidente dice que es una práctica fundamental de la democracia, la revocación de mandato, solamente 3 países, de acuerdo con IDEA Internacional, 3 de más de 150 países, tienen esta figura, la revocación de mandato. Y estos 3 países son Bolivia, quienes estamos a punto de presenciar nuevamente una elección más de Evo Morales; Ecuador, que pues sabemos la inestabilidad que ha tenido en las últimas décadas en los gobiernos; y por supuesto Venezuela, que tuvo un periodo amplio con Chávez y ahora con Maduro. Entonces, 3 países con revocación de mandato: Bolivia, Ecuador y Venezuela, a pesar de que el presidente dice que es una práctica fundamental de la democracia. Veremos cómo se resuelve y cómo acaba la negociación con los partidos de oposición, especialmente por la fecha en la que se quiere llevar a cabo. Ya van por febrero del 2022. Así es, el presidente lo quería hacer el 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez. Después dijo primero dijo que el día de la elección, ¿no? El día de la elección, que fue el punto de ruptura. Y luego dijo que se podía hacer antes, el día del natalicio de Benito Juárez, y ahora pues después están que el 1 de diciembre, con motivo de su informe. De su aniversario de su aniversario, su tercer año. De inicio de gobierno. Así es, su tercer aniversario e inicio de la segunda mitad. Y ahora pues vamos a ver si en 2022. De febrero del 22. El segundo tema, Joaquín, es el asunto de la violencia. Lo platicamos la semana pasada, el llamado del presidente en las marchas, especialmente la del 2 de octubre. Y bueno, pues el presidente mencionó que había sido exitoso el operativo y pues quienes vieron lo que sucedió en la marcha, pues no necesariamente fue así, incluso tan exitoso, si esa es la medida, que renunció el titular de la Secretaría de Seguridad. Pero ahí sí yo lo separo completamente. ¿Las dos cosas? Totalmente. No tuvo nada que ver la marcha con eso, ya era una decisión que estaba tomada. ¿Desde la marcha anterior? No, desde hace 2 semanas. No, pero eso no es un problema de marcha, sino de inseguridad y de capacidades. Por eso ¿quién llega? Omar García Harfuch. No sé, es un tema realmente que tiene que ver con la inseguridad, no con las marchas, porque ahora
hoy se publicó, Sal Camarena lo publicó, ¿no? Sí. Que Pepe Merino tuvo la idea de los cinturones de paz. Sí. Que a mí me habían dicho que era otro autor, pero en fin, no voy a discutir yo en cuanto a la autoría, sino en cuanto a los resultados. Yo creo que es un error. Es un error. Utilizar a civiles para hacer cinturones de paz ante grupos violentos. Por supuesto. Porque para eso está la policía. Así es. Ahí están los funcionarios públicos que se dedican a eso, ¿no? Sí. Claro. Pero, perdón. No, y tienes razón. Y fíjate, lo que quiero enfatizar con esto es, el presidente reiteró, y él dijo que él tenía otros datos y que no había, que había sido exitoso el operativo. Me parece que, pues él dice que tiene otros datos por algo, porque todo el mundo dijo que no fue así. Es que, mira, es que también de esta marcha de oportunidad de que cada quien reivindique su pedazo de victoria. A ver si me explico. Porque los manifestantes lograron su cometido. Llegaron, entre ellos no hubo ni una ventana rota, ¿sí? Claro. Entonces, que iban a recordar los 51 años de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Marcharon, llegaron al Zócalo, hicieron su mitin y se fueron tranquilamente. El problema son estos grupos de anarcos que, aunque me digan que son una minoría, que son, esto empequeñece al gobierno de la Ciudad de México, porque si no pueden lidiar con una minoría de 100 violentos, es cierto. Entonces, en ese sentido, sí, ahí estuvieron los violentos, finalmente intervinieron, los que ahora no se llaman granaderos, pero son los mismos. ¿Sí? Intervinieron, los cortaron donde los tenían que cortar, para que no fueran a contaminar el Zócalo. En el Zócalo, ojo, en el Zócalo había guardias antimotines militares, policías antimotines militares. Ok. Y no fue, pues estuvieron de día de campo ahí porque no llegaron los violentos al Zócalo, y hicieron bien en cortarlos. Pero la gente que se había mandado, además funcionarios, pues la Ciudad de México no tiene 12,000 funcionarios, hombre. Imagínate. El gobierno de la Ciudad de México. Claro. Fueron trabajadores que los mandaron. En su día laboral. En su día laboral, a jugarse el pellejo. Sí. A exponer ante los violentos. De acuerdo, completo. Y bueno, pues ahí es donde el presidente, cuando dice que tiene otros datos, como dices, es conforme a la interpretación. Aunque suena más como cuando dice Kellyanne Conway, la vocera de Trump, que ella tiene otros hechos. No, los hechos son, ella decía, tengo otros hechos, ¿no? Sí. Los hechos son unos, nada más, no son cualquiera que tenga sus propios hechos, como la frase de aquel senador que decía que cada quien tiene derecho a su opinión, pero no a sus propios hechos. Y aquí, bueno, pues tener sus propios datos puede derivar eventualmente en tener sus propios hechos. Bueno, ese fue el segundo tema. El tercer tema, pues por supuesto, la renuncia del ministro Medina Mora, donde el presidente, cuando le preguntaron directamente, como hoy repitió, que lo hacía para atender las supuestas denuncias. El presidente... Para defenderse de las... Sí, acusaciones, ¿no? Sí. Supuestas acusaciones. Cuando después le preguntaron, bueno, presidente, pero entonces usted habló con él, dijo el presidente, no. Usted habló con el ministro presidente de la Suprema Corte, dijo hasta después que sí, pero no sobre el tema o la razón por la cual había renunciado el ministro Medina Mora, el ahora ex ministro. Y entonces ahí es donde llama la atención un poco cómo el presidente afirma con esa certeza desde el inicio que había sido por eso, sin que necesariamente tomara las pruebas. Después ajustó y dijo que había hablado con Santiago Nieto y que Santiago Nieto era el que finalmente... Además así lo dijo Santiago Nieto. Sí, Medina Mora está implicado en narcotrata y lavado. Exacto, pero bueno, pues fue como Santiago Nieto en un momento le iba a informar de esto. Fue como varias reiteraciones o iteraciones después. Algo que sucedió y hemos platicado en este espacio es... Cuando el presidente toma mucho tiempo para contestar, lo hace en específico con algunas preguntas y con algunos reporteros. Para dar un ejemplo, justo en el asunto de la condonación de impuestos, la semana pasada, Carlos Pozos, de Líderes Mexicanos, alguien que se sienta hasta adelante con un moño, que lo han de reconocer quienes ven las conferencias, le hizo una pregunta sobre la condonación de impuestos y se tomó, nada más para que nos demos una idea, atendiendo a Carlos Pozos, 35 minutos. O sea, ¿cuánto duró la conferencia? Pues el promedio es hora y media. O sea, una tercera parte para
una tercera parte para atender solamente... más ha preguntado, ¿no? Está entre el top 5 de los que más preguntan. Pero imagínate, 35 minutos, 2 preguntas. Pero el contraste, y ahí es donde está lo relevante, es justo después de esta media hora de Carlos Pozos, Claudia Guerrero del Reforma le hizo 3 preguntas y tomó 4 minutos para contestarle. Es decir, el tiempo que ocupó para atender los requerimientos de Reforma fueron muy rápidos. Sabemos que el presidente pues no tiene una buena opinión del Reforma y mientras tanto a Carlos Pozos 35 minutos. Y en buena medida esto porque el presidente tomó todo ese tiempo, esos 35 minutos, ya sabes, para irse atrás, para decir qué se hacía antes, para decir cómo no se hace ahora y contrastar y bueno, incrementar el número de afirmaciones de cosas que muchas veces no se pueden probar. Y eso es lo que hace extensas las conferencias. Este tipo de preguntas a este tipo de reporteros que se sientan por lo regular hasta adelante con preguntas que permitan que el presidente pueda explayarse por mucho tiempo, ¿no? Oiga, señor presidente, ¿qué opina usted de la Revolución Mexicana? Y yo decía, puta, vámonos. Claro. Mañana regreso con la respuesta, ¿sí? Y fíjate, una cuestión más. De los eventos protocolarios, la semana pasada hubo dos eventos protocolarios. Uno en el cual estuvo Alicia Bárcena de CEPAL y hubo una firma. También ahí se extendió el presidente. Y también en Veracruz, al presentar el programa La Escuela es Nuestra, se firmó un acuerdo con el gobernador de Puebla, en el cual 50% de los recursos los pone el gobierno federal en Puebla y el gobernador Barbosa pondrá el gobierno de Puebla pondrá el otro 50%. Pero ahí el presidente, cuando estaba hablando a Alicia Bárcena, le dijo, bueno, ya las preguntas que tengan se las va a contestar Alicia porque ella es buena para contestar, entonces los dejo, y dejó a los invitados y se salió, y Alicia Bárcena pues tuvo que contestar algunas de las preguntas. Oye, por cierto, Graciela Márquez, que mencionabas hace un momento, fue apenas su segunda participación. Ha asistido 6 veces, pero fue la segunda vez que participa. La primera vez participó el 30 de mayo en una conferencia que duró varios minutos, en la 124. Fíjate, tan larga es para regresar al tema de Alicia Bárcena, tan larga es la participación de Alicia Bárcena cada vez que ha venido, que la primera, el 20 de mayo, duró 120 minutos, 2 horas la conferencia, y ahora que participó la semana pasada duró 100 minutos, las dos por encima del promedio, que sigue siendo 92 minutos. Por último, Joaquín, mencionarte que el presidente, lleva 70 de 80 hospitales recorridos. Anunció que cuando acabe las visitas de los 80 hospitales, se presentará el plan de rescate al sistema de salud, que pues me parece que a mucha gente le interesa y pues obviamente están urgidos de que esto se solucione por el asunto de las medicinas. Y la frase de la semana, que nosotros vemos que es un tema que pues obviamente es polémico y que tiene que ver con cosas de lo que el presidente opina y ve cómo son las cosas, dice el presidente. No es de izquierda. En relación con la elección interna de Morena, le preguntaron qué opinaba, ya sabes. Y dice el presidente, no es de izquierda el que hace trampa, no es de izquierda el oportunista, no es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el acomodaticio, el trepador, no es de izquierda el que no pone por delante los ideales y los principios. Que quede muy claro. Veremos los temas que están pendientes de algunos integrantes de su gabinete, cómo se resuelven y pues cómo finalmente se pueden empatar estas dos situaciones, la realidad y lo que el presidente quisiera y que pues muchas veces manifiesta en las conferencias. Muy bien, gracias, doctor. Al contrario, Joaquín, muchas gracias. Muy buenas tardes. El doctor Luis Estrada, director general de SPIN. Quiero decirle que todo esto ya va a estar en lopezdoya.com. Así es.